¿Cuál es el origen del Vedanta y del término neohinduismo? Vamos a reflexionar un poco sobre estos temas. Soy Pedro Noney, he traducido el Bhagavad Gita de acuerdo con Gandhi, lo podéis ver ahí detrás, y prácticamente toda la obra de Swami Vivekananda. El Bhagavad Gita, este libro maravilloso del hinduismo, en el que se define tanto la dualidad como la no dualidad del Advaita, leemos cuál es el origen de la ciencia del yoga. Eh, y Krishna dice, al comienzo de la creación, yo enseñé esta eterna ciencia del yoga al dios del sol Vivasvani, y él se lo enseñó a su hijo Manu, y él a su hijo Ivaskavo. Pero con el devenir del tiempo, ese yoga se perdió en el mundo. Por ello, en el Bhagavad Gita, Vishnu se encarna en la tierra en Krishna para salvaguardar el Dharma. Recordaros el famoso verso que a mí me encanta, me fascina, en el que Krishna dice, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me manifiesto. Vuelvo para salvar a los justos, destruir a los malvados y restablecer el Dharma. Yo nazco de era en era. Este está en un capítulo precioso, el cuarto, que es el yoga del conocimiento y la renuncia a la acción. Por ello nunca deberíamos olvidar quién es el autor del Vedanta. Y hay otro verso del Gita que nos dice, yo estoy asentado en el corazón de todos. De mí proviene la memoria y el conocimiento y también el olvido. Yo soy en verdad el autor del Vedanta. Como vemos, la realidad absoluta, Dios, Brahman, Satchitananda, como quieras llamarlo, es el autor del Vedanta. No es Vyasa, que fue su compilador, pero la pregunta que reflexionamos sobre este vídeo es ¿quién es el autor del neohinduismo o qué es el neohinduismo? Fijaros que en el siglo XIX en India, tras siglos de dominación musulmana y británica, prácticamente 700 años, los mismos que España estuvo sometida al Islam, hubo una serie de maestros como Ramakrishna, Paramahansa, Swami Vivekananda, Sri Aurobindo y tantos otros que iniciaron la renovación del hinduismo. Y eso dará lugar al neohinduismo. Y eso sentará las bases del levantamiento espiritual, político y económico de India. Y además será capaz de convertir en India en la potencia espiritual del mundo, tal y como había predicho Vivekananda, quien definía así el Sanatana Dharma. Decía, el hinduismo se basa en el tesoro acumulado, formado por leyes espirituales descubiertas por distintas personas en distintos tiempos. Fijaros que eso es muy importante. No existe una autoridad central en el hinduismo que diga esta filosofía, este camino es correcto o no es incorrecto. A partir de unos textos sagrados que son los Shastras, los Vedas, luego vendría el Vedanta, que básicamente son los Upanishads, en el cual el Bhagavad Gita es un Upanishad, y los Brahma Sutras son lo que forman el corpus de filosófico espiritual del hinduismo, de Sanatana Dharma. Y a partir de ahí, diferentes swamis crean sus propias escuelas. Por ejemplo, Ramacharya creará el Advaita Vedanta o Ramanuja el no dualismo cualificado o Madhva el dualismo tan típico de los Bhakti. En definitiva, este neohinduismo se basa en toda esta cadena de sabiduría transmitida por acharyas y swamis. Por tanto, el término neo no tiene que ser peyorativo en este caso, pero sí que lo es en el neo-advaita, y por ahí va un poco este vídeo, ya que muy poco tiene que ver con la profundidad, experiencia y metodología del Advaita Vedanta, la no dualidad. La gran pregunta que deberíamos plantearnos es por qué el neo-advaita, la iluminación McDonald's, como se le llama, se ha usado precisamente la palabra Advaita, que quiere decir no dos, del Vedanta. ¿Es casualidad? ¿Es mala fe? Tengo una serie de vídeos reflexionando sobre esa iluminación express, que es el neo-advaita, que poco o nada tiene que ver con realmente el Advaita Vedanta, definido en los Upanishads, el Gita y el Brahma Sutras, y que luego en el siglo XIX será puesto al día con lo que es el neohinduismo. Muchísimas gracias, Om Namaste.